Y buenas noches con todos los participantes. Pues terminando ya con este curso, no está por demás volver a hacer hincapié eh, sobre estamos viviendo y seguiremos como va a ser nuestra realidad a futuro, pues con el COVID. Se nos ha venido y se le ha denominado pues ya la era COVID. Pasaremos luego a ver una serie de casos clínicos para justamente integrar los conocimientos que se han obtenido durante este mes y finalmente vamos a entrar en detalle de la evaluación, cómo va a ser para que tengan conocimiento y puedan hacer cualquier pregunta luego. Entonces, vemos, ¿no? Y fue lamentable y doloroso pues ver cómo las personas morían en la calle. Y claro, esto porque si bien es cierto el cuadro clínico respiratorio es el inicial y a veces el más preponderante, pero también, ¿no es cierto?, las complicaciones cardíacas que puede tener el COVID va desde la miocarditis viral, taquiarritmias, eh, enfermedad coronaria microvascular isquémica, la cardiomiopatía por estrés o tacos tubo, como vimos en la pasada, y los infartos de miocardio tipo 2, tipo 1, que explicaremos en detalle enseguida. Esto para recordar que la troponina pues, es un marcador de lesión cardíaca. La altamente sensible tiene un nivel de corte de 0,14, es decir, a partir de 0,014 es positiva. Entonces, en las personas sanas suele estar hasta 0,05 y de pronto un paciente que tenga una angina estable, insuficiencia cardíaca, hipertrofia del ventrículo izquierdo o enfermedad cardíaca subclínica puede llegar hasta 0,14. De ahí, entonces, de lo que se ve que en los pacientes actualmente, ¿no es cierto?, con problemas por el COVID, entonces va incrementándose los niveles como un infarto de miocardio microscópico. Recordarán ustedes de la circulación subendocárdica, donde están los plexos, o un infarto de miocardio pequeño, pequeño refiriéndose al área afectada. Luego, un infarto más grande. Aquí está como ejemplo las miocarditis, que son muy, muy graves y mortales, o la miocardiopatía de estrés o tacos tubo. Y finalmente, pues niveles más de 10 en los infartos agudos muy grandes en extensión y en la miocarditis. Entonces, ¿por qué no sirve esto? ¿No es cierto? Porque, claro, el paciente llega con angina y hasta tener el resultado de la troponina, pues más rápido hacemos el electro y podemos, como veremos en el siguiente, dividir, ¿no es cierto? Entonces, al paciente que en el electro se ve una isquemia muy evidente, entonces obviamente está infartado o infartándose, y el tipo 1, es decir, el infarto de miocardio tipo 1 se debe a, como habíamos visto, a la ruptura de la placa aterosclerótica, ¿cierto? Y el tipo 2 más bien es el desequilibrio del aporte de la demanda de oxígeno. Entonces, por ejemplo, está la insuficiencia respiratoria con hipoxia, las taquiarritmias y la hipotensión. Entonces, en el paciente que en el electro no se vea una isquemia tan evidente, pero esto venga con angina, entonces diríamos que es una lesión miocárdica aguda, que podría ser no isquémica, como se ven en las enfermedades cardíacas, por ejemplo, las miocarditis, la lesión directa por el virus SARS-CoV-2, la miocardiopatía por estrés de tacos tubo o la falla cardíaca inicialmente. O enfermedades no cardíacas, como por ejemplo que el paciente esté con otra patología, una falla renal aguda, etcétera, con sepsis, ¿no? Y finalmente hay una diferencia que hacer. La troponina inicial
Luego, ¿no es cierto? Vemos un electro y vemos que hay unos ligeros cambios isquémicos, entonces volvemos a pedir una nueva medición de troponina y si acaso aumenta más del 20%, entonces hacemos el diagnóstico de esta miocardiopatía aguda no isquémica. Pero si el aumento luego de 4 horas es menor al 20% del valor inicial, entonces quedamos en que es una miocardiopatía crónica. Y como ejemplos están asimismo la falla o insuficiencia cardíaca crónica, la cardiomiopatía isquémica crónica, la hipertensión, ¿no? La enfermedad renal crónica. Entonces, así nos ayuda el nivel de troponinas a decidir el diagnóstico y el manejo respectivo. Entonces, como el paciente con COVID usualmente tiene disnea, entonces antes de revisar la anamnesis y examinar al paciente es difícil saber si la disnea se debe al problema respiratorio o a un problema cardíaco. Entonces, como ya sabemos, ¿no es cierto?, que nos orienta más a COVID es que no se haya respetado la distancia social, que haya un contacto conocido con alguien con COVID-19 o que sea un contacto estrecho en la casa. Ahora, en cambio, si el paciente, además de la disnea, tiene tos o algo de fatiga, inicialmente puede ser falla cardíaca o puede ser COVID, ¿cierto? Por otro lado, lo que nos orienta a pensar más en falla cardíaca y menos en COVID es que los síntomas sean más crónicos, que el paciente haya referido que ha aumentado de peso por la presencia de edemas, que esos edemas han respondido a los diuréticos. Entonces, eso nos hace pensar en que más bien puede ser una falla cardíaca, ¿no? Pero como ahora vemos tantos pacientes, entonces igual puede ser que esté con falla cardíaca y también tener COVID. Esto para reforzar los conocimientos que hemos tenido. Entonces vamos a empezar con el estudio, como hemos venido haciendo, del análisis ahora de casos, ¿no?, con la lectura e interpretación del electrocardiograma. En este primer caso, les llaman para que vea un paciente el electrocardiograma de un paciente que va a ser operado de la columna. Eso nomás le dicen y le presentan este electrocardiograma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la lectura y la interpretación como lo hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Entonces, primero, el ritmo. Para ver el ritmo, recuerden el eje. Vemos el eje de la P, positiva en D1, positiva en D2, positiva en D3. El eje está a 60 grados, entonces el ritmo es sinusal. Luego, la frecuencia cardíaca, desde donde caiga el complejo en una línea gruesa y vamos 300, 150, 100, 75. Estamos entre 75 y 60. Entonces, cada cuadradito nos vale 3 puntos. Entonces, está menos de 75, digamos que estamos por 72 por minuto. Entonces, la frecuencia cardíaca 72 por minuto es normal. Anotemos el 72 para luego hacer el cálculo al final del QT. Luego vamos a ver el eje eléctrico del corazón o el eje del QRS que nos da viendo si es que la onda R es positiva en D1, D2 y D3, ¿no es cierto? Positivo en D1, positivo en D2 con un cachito hacia abajo y en D3 también más positivo que negativo. Entonces de 60 grados se ha movido unos 5, 10 o 5 más hacia la izquierda, ¿no? Porque recuerden los cambios que se hacen por D3 son a la izquierda. Entonces de 60 el eje está en 50, que es considerado normal, ¿no? Entre 0 y 90. Luego seguimos para observar la onda P, tanto morfología y ver qué otras características puede tener la onda P. Entonces la vemos positiva en D1, D2, D3. Recuerden que siempre es negativa en ABR cuando está bien tomado el electro. Y vemos
positiva y siempre aquí en un D2 largo nos permite ver que la P siempre está antes de un complejo QRS, entonces que es otra característica de normalidad, ¿cierto? Del ritmo sinusoidal, onda P normal. Luego vamos a medir el intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Igualmente nos ubicamos donde empieza una onda P y sería 4 cuadraditos aquí, sería 160. Vamos a ver en otro lado, aquí empieza antes de la línea gruesa y termina, 1, 2, 3 también, 4 cuadraditos, entonces 4 por 4 son 160 milisegundos. El PR, el intervalo PR es normal. Entonces luego vamos a ver las características del complejo QRS, tanto en ancho como en alto, ¿no es cierto? Para ver que está en 1, 2 cuadraditos, o sea, es un QR estrecho de 80 milisegundos, y en alto, recuerden que medimos las ondas negativas de B2 con las positivas de B5, entonces sumamos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 19. Entonces está normal, ¿no es cierto? Tanto en tiempo como en voltaje. Entonces al QRS le vemos normal. Luego está el segmento ST. El segmento ST, vamos a ver que siga la línea isoeléctrica. Está isoeléctrico aquí. Tendría la idea de que sube, pero está en la línea isoeléctrica. Acá. Isoeléctrico. Aquí también parecería que sube, pero miren que luego del complejo, esta es la línea isoeléctrica. Entonces sigue, ¿no? Está isoeléctrico. Entonces, de pronto, ¿no es cierto? Este aparente supradesnivel, saben que puede eventualmente ser en las precordiales hasta de 1 milímetro como normal, pero si trazamos una línea, la línea isoeléctrica, miran que se va así. Entonces, ¿no? Da la impresión de que no está supradesnivelada, pero podría eventualmente haber esa duda del ST. Entonces, cuando hay esta pequeña diferencia, diríamos, ¿no? De este milivolto, claro, no es lesión, no son indicaciones de lesión, y suelen llamarse trastornos de repolarización, trastorno temprano de repolarización. Debieron haber escuchado en algún informe, puede decirse trastorno de repolarización cuando el movimiento del ST está en duda o no llega a ser de un signo de lesión, porque no alcanza a ser de 2 milímetros, así de 2 cuadraditos chiquitos el supradesnivel. Entonces, luego vamos a ver a la onda T, la morfología de la onda T. Estamos viéndole positiva, es negativa, así como la P, la T es negativa en ABR, y aquí está algo plana, ¿no? En ABL. Eso nos llamaría la atención, pero solamente es una derivación. Recuerden también que los cambios para ser significativos deben aparecer en 2 derivaciones seguidas. Entonces, con todo, anotamos que es algo plana en ABL, porque no vemos en otra derivación. Aquí, en B2, también, sí, más bien algo un poquito negativa en B2. Entonces, plana en ABL y negativa en E2. Entonces, ya son dos derivaciones. Entonces, también sería de considerar, ¿no es cierto? 2 de plana en ABL y negativa en B2. Entonces, y esto también, como recuerden que la T es parte de la repolarización, entonces también es un trastorno de repolarización. Entonces ya tenemos dos cambios, diríamos, para trastornos de repolarización. El aparente movimiento del ST hacia arriba
y la presencia de una T plana en ABL y algo un poquito negativa en B2, trastorno de repolarización. Luego vamos a ver a medir el intervalo QT desde el inicio del complejo. Aquí tenemos un complejo hasta el final de la T. Empezamos un cuadradito después del grueso, 5 y 4, 9. En 360 vamos a ver en otro, empezando claro, antes del complejo, 2, 5, 6, 7. Entonces, hay variación, ¿no es cierto? Aquí tal vez empezamos bien, un poquito después de la línea gruesa, 5 y 4, 9, 4. Entonces, diríamos que más está como por 360 en uno, 320 en otro. Podríamos quedar un promedio de 340. El QT, QT medido, ¿no? Estamos midiendo el QT 340. Y vamos entonces a ver en nuestra aplicación el cálculo del QT corregido. Entonces ponemos los datos que nos está pidiendo que introduzca el QT medido, ponemos 340 y la frecuencia cardíaca que hemos calculado que está en 72 y entonces calculamos el QTC, nos da por VZ en 372 del QT corregido. Entonces recuerden que el QT corregido va de 400 a 440. Entonces el QTC o QT corregido está en 372, que nos resulta entonces un QT corto, ¿no? Entonces el diagnóstico es un QT corto. Entonces, ¿esto qué significa? Veamos, tenemos un diagnóstico electrocardiográfico, ¿no es cierto? Es un ritmo sinusal y con trastornos de repolarización y además de eso el QT corto. Entonces decíamos que al paciente lo que sabemos es que le van a operar de la columna y entonces ahí nos viene qué causas pueden ser del QT corto, nos acordamos hueso, nos acordamos, decimos calcio. Entonces, muy probablemente algo está pasando con los huesos y el metabolismo de calcio. Y entonces ahí vamos a revisar y sorpresa, los niveles de calcio están elevados. Entonces, este paciente lo que tiene, entonces el diagnóstico electrocardiográfico, ritmo sinusal, trastornos de repolarización, QT corto, y el diagnóstico clínico fue una hipercalcemia. Entonces, miren cómo a través de los conocimientos que se han adquirido podemos llegar a un diagnóstico así. Vamos con el caso 2. Este es un paciente, un adulto mayor que sufre un síncope en la vía pública y es auxiliado por el nivel hospitalario y le realizan un electrocardiograma. Cuando ya llega a la unidad de salud, está ya asintomático, pero ya viene con este electrocardiograma. Y entonces seguimos la misma secuencia de lectura e interpretación, ¿no es cierto? Vamos a ver el ritmo, vemos el eje de la onda P, aquí casi no vemos onda P, aquí hay una P positiva, y acá también podría, más bien parece negativa la P. Entonces, si está negativa la P, entonces recuerden que está desviado el eje a la izquierda. Entonces estaría pronto en 0 grados, ¿cierto? En 0 grados, entonces el eje va justo de 0 a 90, entonces
todo caso sería un ritmo sinusal por el eje de la P. Luego vamos a ver la frecuencia cardíaca. Entonces aquí vamos a tener un detalle. Vamos a ver un T2 largo. Entonces vemos que hay complejos QRS, complejos QRS, complejos QRS, como que están latiendo, ¿no es cierto? Entonces vemos, y también vemos aquí una onda P, una acá, esta que podría ser U o P, esta onda P, onda P, onda P. Entonces tenemos que ver los cuántos cuadraditos tenemos, ¿no es cierto? De una onda P a otra onda P y del complejo a otro complejo. Recuerden, era 300, 150, 100, 75, 60, 50, 44, 37 aproximadamente es la frecuencia. Entonces decimos que las aurículas están latiendo a una frecuencia de, a ver aquí, vamos a volver a contar, ¿no es cierto? Esta es la onda P y esta aparentemente puede ser otra onda P. Entonces, 300, 150, 100 y esto sería 75. Entonces, las aurículas están latiendo a 75 y los ventrículos que hemos contado a como 37. Entonces, tenemos una frecuencia auricular de 75 y una frecuencia ventricular de 37, ¿cierto? Porque estamos viendo dos frecuencias prácticamente. Los latidos representados por el QRS, ancho, pero es QRS, y los latidos de las ondas P. Entonces, entonces que vemos, luego analizaremos el ritmo. Entonces tenemos ya ¿qué es? Si contamos con que la frecuencia ventricular, 37 por minuto, es una bradicardia, ¿no es cierto? Que esto es lo que efectivamente sucede. Esta es la que vale, la frecuencia ventricular es la que vale, entonces tiene una bradicardia. Vamos a seguir analizando. El eje del QRS, entonces está positivo, positivo y negativo, entonces está desviado a 0 grados. Entonces eje a 0 grados. Recuerden, está positivo, positivo es 60, isodifásico 30 y menos 30, quedamos en 0 grados. Entonces eje en 0 grados que estaría normal, ¿no? Luego vamos a ver a la onda P, ya hemos visto que está muy plana o muy pequeña, pero sí hay onda P. Acá es negativa en B1, sí puede ser negativa en BR también. Acá vemos una onda P que podría ser bimodal, aquí está positiva. Y entonces nos vamos a ver qué pasa con esta onda P en un D2 largo. Entonces vemos que aquí vemos una onda origina un latido, esta es la T, otra onda P no origina latido, una onda P origina latido, pero la siguiente onda P no origina latido. Entonces este es un bloqueo a aurículo ventricular de segundo grado, ¿no? Recuerden que al de segundo grado el PR no va aumentando progresivamente, es fijo, pero entonces una onda conduce, ¿no? Y la otra no conduce. Entonces bloquea, se estimula el nódulo sinusal, en este pasa hacia el ventrículo, por eso se origina el QRS, pero la siguiente onda P se queda bloqueada en el nodo AB, entonces de ahí el bloqueo AB de segundo grado y con la conducción 2-1, es decir, dos ondas P, un latido, dos ondas P, un latido. Una conduce y la otra no conduce. Entonces, por la
morfología de la P y la secuencia, entonces nos da el diagnóstico de un bloqueo AB de segundo grado y con conducción 2,1. Seguimos viendo entonces el intervalo PR. Al intervalo PR ya hemos visto que es fijo, no es que va aumentando. Entonces el intervalo PR desde en la que conduce, obviamente desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4, 24. Recuerden que es de 120 a 200 y ya tenemos 240. Entonces el PR está prolongado. ¿Cierto? PR prolongado obviamente es parte del bloqueo. Lo que nos interesa saber que sea constante. Vamos a ver en otro lado, de pronto desde el inicio una onda P tal vez sería menos, desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo. Aquí estaría 5, son solamente 200, que estaría en el límite, ¿no es cierto?, de 200. Entonces podría estar, tenemos que hacer un promedio entre 240 y 200, en todo caso estaría en 220. Pero esta prolongación es parte del bloqueo AB. Ahora, seguimos viendo luego el complejo QRS. Ya vemos que ya le vemos de entrada que es ancho, ¿no? Este QRS es de más de 2 cuadraditos, 3 y más. Entonces, el QRS es ancho y vemos que está ancho de 1 en todos lados. Y ahí vamos a ver que nos recuerden la mnemotecnia que habíamos aprendido: ancho y negativo en B1 y ancho y positivo en B6. Eso nos da el diagnóstico. Ancho y positivo en B6, ancho y negativo en B1, bloqueo de rama izquierda. Tenemos otro diagnóstico: bloqueo de rama izquierda por ancho y negativo en B1, ancho y positivo en B6, bloqueo de rama izquierda. Ahora vamos a ver el ST. Veamos si está en la línea isoeléctrica o no. Entonces buscamos ST. ST, sí, claro, como tenemos bloqueos, recuerden que cuando hay ya bloqueos de rama, obviamente esta es la imagen de la despolarización, el ST, y la onda T son de la repolarización. Y si está alterada la despolarización, obviamente también hay trastornos de la repolarización. Entonces esto es parte de la imagen del bloqueo. O sea, recuerden que si la onda es negativa de despolarización, la de repolarización se hace positiva. Sigue el camino contrario. Entonces, esta supuesta elevación del ST es parte del bloqueo de rama izquierda. Entonces, sí, anotamos que está supradesnivelado, pero es parte del bloqueo de la rama izquierda. Luego, vamos a ver la onda T. Buscamos una onda T, a ver que es positiva, positiva, positiva. Aquí en ABL, BL vemos negativa, una BL negativa, la onda T negativa en ABL. Entonces, recuerden que ABL está hacia el hombro izquierdo, ¿no? Entonces, T negativa en ABL, en ese detalle, en ABL. Luego vamos a ver el QT. Entonces, para medir el QT, como ya vemos que el complejo es ancho, de pronto ya puede estar prolongado, ¿no es cierto? Aquí justo desde el inicio del complejo 5, 10, 11, 12, 13 cuadraditos, a veces más, veamos en otro, desde el inicio del complejo 5, 10, 11, 12 aquí. Entonces multiplicamos 12 por 448, sería 480. Recuerden que el QT medido normal va de 320 a 400, el medido como normal. Ya tenemos aquí uno de 480. Entonces, para
ir a calcular. Vamos a ver en nuestra aplicación para poner los datos que nos pide. Introducimos el valor del QT que hemos medido, 480. La frecuencia cardíaca, en este caso, tenemos que poner la frecuencia ventricular, que es la frecuencia efectiva, ¿no es cierto? Porque aquí estamos midiendo la frecuencia ventricular y, por eso, y medimos eso, el ancho del QT. Entonces, la frecuencia ventricular habíamos visto que está en 37. Entonces, pedimos calcular y nos sale por base, miren que está en 376. Entonces, a pesar de que el que hemos medido está prolongado, en cambio el calculado más bien está corto, ¿no? Porque recuerden que el QTC calculado va de 400 a 440 y nos sale 376. Entonces, en 376 ya es un QT corto. Entonces, tenemos aquí ya un montón de diagnósticos electrocardiográficos por todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos primero bradicardia sinusal, ¿no? Con el bloqueo AB de segundo grado con conducción 2-1. Tenemos el bloqueo de rama izquierda con sus trastornos de repolarización y un QT corto, ¿no es cierto? Entonces, en un paciente adulto mayor que sufre un síncope, no conocemos la historia, entonces miren que hay varias cosas, ¿no es cierto? Entonces algo le está pasando pues al nódulo sinusal o a las ramas de las arterias que nutren al nódulo sinusal. Entonces, después de los estudios, pues se llegó a la conclusión de que el paciente tenía una enfermedad del nódulo sinusal producido por una cardiopatía isquémica antigua. Y esa fue la causa del síncope. Vamos al tercer caso. El tercer caso es de un varón de 69 años que tiene antecedentes de dislipidemia y de hipertensión arterial y refiere que 5 días antes presenta un dolor torácico opresivo a los esfuerzos físicos de mediana intensidad. El dolor se acompaña de náusea, sudoración y cede con el reposo. Entonces, él acude con un nuevo episodio de dolor y ese momento se realiza el electrocardiograma. Entonces, vamos con nuestra rutina, ritmo, viendo lejos de la P positiva en D1, positiva en D2, positiva en D3, entonces ritmo sinusal. Frecuencia cardíaca, desde una línea gruesa a la siguiente, 300, 150, 100, 75. Entre 100 y 75, cada cuadradito tenemos que sumar, ¿no es cierto? 10. Entonces, un cuadradito más de 75 más 5, 80. Entonces, frecuencia cardíaca 80 por minuto, normal. Luego vamos a ver el eje eléctrico del corazón, viendo cómo está la onda, el complejo en D1 positivo, en D2 positivo, en D3 negativo. Entonces, de 60, si fuera isodifásico, estaría en 30, y como es negativo, el eje está en 0, igual es normal, ¿no? Eje en 0. Luego nos fijamos en la onda P. Onda P, a ver si precede al QRS, está P, sí, está mucho antes, pero sí está. Entonces precede a todos a los QRS y la morfología de la P es positiva, negativa en ABR como siempre, y aquí está nuestra onda P. Positiva, aquí negativa en B1, sí puede ser. Ya. Entonces,
la morfología normal y negativa donde debe ser negativa. Entonces está normal. ¿Qué más vemos? El intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuadradito 7 por 4, 28. Vamos a otro. Desde el inicio de la P, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 4, 28 está. Veamos un otro prolongado, ¿no es cierto? 1, 2 y 5, 7 por 4, 28. Entonces, 280 está el PR prolongado. Entonces, PR prolongado y vemos, ¿no es cierto?, que es en todos 280. Entonces, como el PR está prolongado, ese es un bloqueo AB de primer grado. Bloqueo AB de primer grado, ¿sí? por la prolongación del intervalo PR. Luego vamos a ver la morfología y características del QRS. Bueno, vemos que es estrecho, no a más de 2 cuadrados, y sumamos las negativas de B2 con las positivas de B5, entonces tenemos 4 y 5, 9, más acá vemos 3, 12, 22, 23, 24, 25, entonces, bueno, no llega a ser crecimientos, entonces el QRS está normal. Luego vamos a ver el ST, el segmento ST. Entonces vemos cómo está. Aquí ya notamos, ¿no es cierto? Está infradesnivel, está bajo el nivel de 1, muy claro, de 2 parecerían no. En ABL se nota, ¿no es cierto? 7 la línea, entonces el ST está bajo, infradesnivelado, de 1 a BL, estamos viendo al lado izquierdo y más bien acá supradesnivelado, ¿no es cierto? Estas son las imágenes en espejo, ¿no es cierto? Porque vemos, esto es lo más característico, el infradesnivel en B6, en B5, en B4 casi, pero es solamente 1. Claro, solo puede ser 0,5 y está en 1, entonces también 4, 5 y 6. Y al frente las imágenes que son recíprocas, que se llama entonces en B1, si en B6 está infra, en B1 debe estar elevado y esa es la imagen recíproca que se llama. Ya. Entonces recuerden que era infradesnivel, lesión subendocárdica, ¿no es cierto? Entonces de 1 infradesnivel en D1 a BL, B4, B5, B6. Entonces, más clara B5 y B6. Entonces, lesión subendocárdica, y recordamos la localización, D1 a BL está hacia el hombro izquierdo y B5, B6 también está al lado izquierdo. Entonces, esta es una localización alta, ¿sí? Subendocárdica y de lateral alta. ¿No? Le damos otros nombres y apellidos. Lateral alta. Luego vemos la onda T. Entonces, como ya sabemos que el ST está alterado, entonces la repolarización igual va a estar alterada. Entonces, sí, de pronto la T, vemos la característica está casi plana, ¿no? Esta es la P. Aquí estaría en ABL, plana, D1, B1, B2, y si vemos onda P, tal vez en B1 no se vea, pero puede no verse en B1 la onda, entonces lo que me llama la atención es que en ABL está plana, entonces, como hemos dicho, ese es trastorno de repolarización, ¿cierto? Cuando está plana, trastorno de repolarización. Luego vamos a medir al QT. El QT desde el inicio
de un complejo hasta el final de la T. Entonces tenemos 1, 5, 6, 7, 8 estaría por aquí. Vamos a otro lado. Empezando el complejo, serían 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver en otra onda. Empezando el complejo, 3 y 5, 8, 9, sí, 308, entre 8 y 9, 320, pongamos en promedio. 8 por 4, 32, 320. Entonces, recuerden que el QT medido está justo entre 320 y 400. Entonces, medido está normal. Vamos a calcular ahora a ver a nuestra aplicación para ver el QT hemos medido en 320 y ponemos la frecuencia que decíamos está en 80. Entonces pedimos calcular el QTC y el QTC corregido está en 369. Recuerden que normal el QT corregido va de 400 a 440 y este calculado está en 369. Entonces tenemos un QTC corto. También tenemos ya varios diagnósticos, ¿no es cierto? Un ritmo sinusal, un bloqueo AV de primer grado, una lesión subendocárdica lateral alta, un trastorno de repolarización y un QT corto. Entonces, ese es el diagnóstico electrocardiográfico y claro, el paciente, recuerden que venía con un episodio de dolor torácico de 5 días de evolución y que se producía por el esfuerzo físico ese día con el reposo. Entonces esto es un cuadro obviamente de angina, ¿no es cierto? Angina con, si esto evoluciona, pues evoluciona, va a ser al infarto de miocardio. Pero ahorita hacemos el diagnóstico entonces de isquemia, paciente con angina, con isquemia subendocárdica lateral alta. Entonces, podemos decir, claro, ¿qué arteria podría estar comprometida si está a la izquierda? Entonces, probablemente podría ser la circunfleja o otra rama de la coronaria izquierda, porque las lesiones están hacia el lado izquierdo. Vamos a un nuevo caso. Ahora es un paciente, un varón de 72 años que viene con disnea de esfuerzo de 2 semanas de evolución, que progresa de medianos a pequeños esfuerzos, acompañado de un edema progresivo de miembros inferiores de presentación vespertina. Y se le realiza el electrocardiograma y vamos a ver qué novedades tenemos aquí. Entonces, igualmente vamos con el ritmo, onda P, aparece aquí positiva, negativa, aquí positiva, positiva, y acá sería, no está distinguida bien la onda P. Entonces, si es que es y positiva o negativa, que estaría yéndonos a que está positiva, positiva, y esta sería isodifásica. Entonces está en 90 grados de ritmo sinusal. Luego, frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca de una línea gruesa a otra, 300, 150, 100, 75, un cachito antes sería entonces 80 por minuto. Vamos a ver en otro, 300, 150, 100, 75 y aquí más bien un cachito porque empezamos uno antes de la línea gruesa, terminamos igual, ¿sí? Casi aquí entre 75 y 80 veremos otro, 300, 150, 100, 75. Entonces, en unos 80, en otros 75, podemos ver otro aquí, 300, 150, 100,
75 y un cachito antes. Pongámosle frecuencia 80 por minuto para referirnos que está normal para los cálculos luego. El eje del QRS, positivo, positivo, negativo. Entonces de 60, si fuera isodifásico, estaría en 30, como es negativo, está en 0. Eje en 0, no, normal. Vamos a ver las características ahora de la onda P. Entonces vemos también que hay ondas P antes de los complejos. Ondas P. Aquí está la onda P. Aquí casi no se ve. Está muy, muy pequeñitas. Y el tamaño de la P, bueno, es negativa en ABR y positiva o negativa en B1, como se la ve. Y casi plana, diríamos, en los otros. Entonces, la onda P tiene su alteración plana. Ya veremos si hay alguna relación luego. El intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo. Entonces empezamos aquí. 4 cuadraditos serían 160. Acá 1, 2, 3, 4. Aquí en otra derivación que veamos onda P. Aquí 1, 2, 3, casi 5 aquí, ¿no? Que empieza un poquito antes de la línea gruesa y también termina antes de la línea gruesa. Entonces, entre 160 y 200, podríamos ser 180, igual está normal. El intervalo PR. Luego, el complejo QRS, aquí si vemos, de entrada vemos que está ancho, ¿no? El complejo QRS ya le vemos ancho, y otras características que nos daría aquí desde aquí. Entonces, R's altas en D1, en D2, también podría ser para ABL, está, y obviamente D3 la imagen opuesta negativo. En ancha, miren, otra vez, ancha y negativa en B1, ancha y positiva en B6. Recuerden la mnemotecnia, ancha y positiva en B6, ancha y negativa en B1. Entonces tenemos un bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda. Por estas características que acabamos de ver. Pasamos luego a ver el ST, el segmento ST. Entonces vemos, aquí aquí ya vemos, si esta es la línea isoeléctrica, pues el ST está infra, ¿no? Infra desnivel. Acá, vamos a trazar la línea así. Podría haber, aquí sí. Infradesnivel. Y claro, como tenemos el bloqueo de rama, entonces esto hay que tener siempre presente que está el bloqueo con su imagen, pero igual desnivel en B5, desnivel hacia abajo en B6. Y acá también podría ser, pero aquí es solamente una, pero también es patológica, ¿no es cierto? 5 y 6. Pues claro, lo que nos confunde es la imagen del bloqueo. En todo caso es un trastorno de repolarización, ¿cierto? Entonces, lesión, ¿cierto? Por el infradesnivel del ST, nuevamente lesión subendocárdica. ¿Bien? Subendocárdica, tenemos aquí, lesión. Y luego vamos a ver si algo más hay, la onda T. Entonces vemos que la onda T está negativa en D1, la onda T, negativa en ABL, la onda T, y negativa en B5, negativa en B6. Entonces tenemos, recuerden, onda T isquemia, segmento ST lesión, onda Q necrosis, no vemos ondas Q. Entonces tenemos en el mismo sitio, ¿no es cierto? Lesión por el movimiento del ST, isquemia por el movimiento de la T. Entonces, el ST, lesión, y la onda T, isquemia. Isquemia
sería lateral también, lateral alta, ¿no es cierto? Pues estamos en ABL, lado izquierdo, de un ABL, y B5, B6, también el lado izquierdo, lateral alta. Luego vamos a ver el QT, a medirle desde el inicio del complejo hasta el final de la T. Vamos a ver, desde el inicio del complejo, 5 hasta el final de la T serían 9. 436, 360, vamos a ver en otro. Desde el inicio del complejo, empezamos unita antes de la gruesa, 16, y terminamos 1 ante 4, aquí estaría 10, sería 400. Vamos a ver en otro sitio, desde el inicio del complejo, empezamos 2 luego de la gruesa, y terminamos 1, 2 luego de la gruesa, así, 400. 10 son el QT, medimos en 400 milisegundos y vamos a la aplicación para calcular el QTC. Entonces, introducimos la medida del QT que hemos dicho, hemos medido en 400 en promedio, y la frecuencia cardíaca habíamos medido también en 80. Calculamos el QTC y el QTC calculado por base está en 461. Entonces, 461 está prolongado, ¿no? Que decimos que va de 400 a 440. Entonces, QTC prolongado. Entonces, ya tenemos asimismo varios diagnósticos electrocardiográficos, ritmo sinusal, con bloqueo de rama izquierda, con isquemia y lesión subendocárdica lateral alta y el QT prolongado, ¿cierto? Entonces, miren que el paciente venía con disnea y edemas, ¿cierto? Nada más no tenía angina. Entonces, el paciente no tiene angina y tiene estos cambios. Estos son de miocardiopatía crónica, ¿no? De cardiopatía isquémica crónica. Entonces, lo que tiene clínicamente el paciente es una insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí hemos descartado que tenga problemas isquémicos agudos. Este es el último caso que vamos a revisar. Es un paciente de 65 años, varón, que es encontrado en coma en la vía pública. El nivel prehospitalario le realiza una glicemia capilar, está en 45 la glucosa, le ponen un suero hipertónico y le realizan el electrocardiograma que vemos aquí. Entonces vamos a repetir la rutina, ritmo, vemos onda P, así casi no lo vemos aquí, está una positiva y está prácticamente plana. Entonces de 60, 3 más en 90, con todo está de 0 a 90 es normal, ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca, vamos a ver que los latidos están lentos, a ver si encontramos aquí donde caiga una, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 45, entonces un poquito más, vemos como 47 por ahí. En otro, aquí no vemos, tal vez aquí, 300, 150, 100, 75, 60, 54, sí, 45, 47 más o menos, 47, entonces tenemos también bradicardia. Luego, el eje del QRS, positivo, aquí isodifásico. Entonces, de 60 se está yendo hacia la izquierda, 30, entonces el eje está en 30 grados, es normal. Luego, la onda P, vemos características de la onda P. Es una onda muy pequeñita, aquí no se ve, aquí se ve apenas. Entonces recuerden que la onda P debe ser por lo menos el cuadradito pequeño es en milivoltios, entonces recuerden que es 0,05, entonces debe tener por lo menos una liñita, y esta casi que no tiene, o sea, un cuadradito
aquí se ve apenitas, ¿no es cierto?, positiva o negativa. Entonces es una T aplanada, ¿no? Es el diagnóstico de T aplanada porque es muy, casi que no sale B. Luego el intervalo PR, desde el inicio de la onda P, a ver si encontramos una onda P hasta el complejo, aparece aquí, 3, 4, 5, 6. Aquí se ve algo más, 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20, sería en 200. Otra onda P, aquí desde un cuadradito antes hasta un cuadradito antes, ¿sí? Sí, 200, entonces estaría en el límite, ¿no? Es de 120 a 200 milisegundos, entonces el intervalo PR normal. Luego el QRS, el complejo QRS, vemos el ancho y el alto, ¿no? Del QRS, vamos a ver, está el QRS una morfología rara, ¿no es cierto? Aquí una onda R y otra onda chiquita por aquí. Está onda R complejo acá vamos más claro, onda R, y esta que se llama deflexión al final de la R, como que se vuelve a hacer otra R. Esta es la famosa onda J de Osborn, onda J de Osborn, así se llama. Esta deflexión al final de la onda R, como que parecería, no es una R prima, esta es la onda J de Osborn, ya veremos en el diagnóstico. Entonces, onda J de Osborn, el QRS. Luego el ST, veamos las características del ST. Si vemos casi todo está isoeléctrico, empieza aquí, ¿sí? No es isoeléctrico, no parecería aquí que está más alto, pero no, está isoeléctrico. Entonces, el ST es normal. Luego vemos la onda T. Entonces, la onda T está también así plana, diríamos aquí, ¿no? En D3 y en ABF se ve solo apenas muy baja, entonces plana, y decimos que eso es un trastorno de repolarización, si la T no nos da mal, trastorno de repolarización. Luego vemos el QT, desde el inicio de un complejo hasta el final de la T. Vamos a medirlo aquí. Entonces, estamos 5, 10, 11, 12, 13. Está en esta otra derivación, 5, 10, 11, 12, sí. Entonces por 4 nos daría 500 más 520, sería 520 el QT medido, entonces está prolongado, ¿no? Decimos que va solo de 320 a 400. Y vamos a ver, a calcular el QT corregido. Introducimos el QT medido, 520, y ponemos la frecuencia cardíaca, que está en 47. Pedimos calcular el QT está en 460 de calcular. Entonces, normalmente el QT corregido va de 400 a 440, entonces está prolongado. Entonces, los diagnósticos eran electrocardiográficos, bradicardia sinusal, ¿no? La onda J de Osborn, trastornos de repolarización y QT prolongado. Decíamos que el paciente fue encontrado en la vía pública con una glicemia de 45, y esta onda es la característica de la hipotermia, ¿no? No se van a olvidar. Entonces, clínicamente, claro, el paciente estaba frío y es la onda de la hipotermia. Entonces, el diagnóstico clínico, hipotermia. Bueno, hemos terminado de revisar ya, y ahora van las indicaciones, cómo va a ser la evaluación del curso. Ya se les había anticipado alguna vez, bueno, de las 12 clases, la asistencia, damos en total el valor del 70%. Entonces, si
aprueban con 8 asistencias, ¿no? Y entonces, luego vamos a definir las tareas. Hemos dado 5 tareas. A más del número de tareas, se ha sumado 3 puntos dados por la oportunidad de la entrega, es decir, en las fechas que se había establecido, en la presentación, como han enviado, y el contenido. Entonces, damos 3 puntos. Entonces, son 8 de las tareas y aprueban con 5. Digamos que un participante ha enviado solamente 3 tareas, pero con oportunidad, con una presentación adecuada y un contenido acorde también. Entonces ya tendría 3 tareas y 3 puntos más, serían 6 y aprueba, ¿no? El examen va a ser de 20 preguntas, ¿no? Entonces, para aprobar, se necesitan que sean sobre 14 buenas respuestas para aprobar. Entonces, sumando los puntajes en total, tenemos de las valoraciones 12 asistencias, más 8 en tareas, más 20 de las preguntas, en total 40. Para aprobar, en total necesitamos 28. Y es fácil hacer los cálculos porque reducimos a 20, aprobaríamos con 14, reducimos a 10, aprobaríamos con 7. Entonces exige para la aprobación el 70%, ¿no? Entonces, esta semana, pues, yo me he dado el tiempo para revisar todas las tareas que han venido y he calificado, ¿no? La oportunidad de a quien ha enviado la tarea, pues, aunque sea a destiempo, no es que tiene 0, tiene su calificación, ¿cierto? Tarde, pero llega. Entonces he puesto yo en la respuesta tarea cumplida. La presentación, algunos he puesto muy bien, excelente, bien, en algunos he hecho observaciones respecto al contenido, ¿no? Entonces, esta ha sido una tarea también muy agradable para mí, ver cómo han enviado las tareas. También, ¿cierto? No está por demás anticiparlos, ahí me mandan copias de copias, entonces eso uno puede ver fácilmente que son copias ya de unas presentaciones anteriores de los mismos compañeros o de las presentaciones que se han dado en clase. Entonces, tampoco se ha calificado como tarea presentada. Obviamente, el contenido, la oportunidad de la presentación pueden estar a destiempo. Entonces, todos estos parámetros van a ser valorados y a la final, pues, esperemos, o sea, no vamos a ser restrictivos ni muy permisivos. Entonces, queremos que todo sea, pues, muy legal y oportuno. Cualquier observación que ustedes tengan después, estamos muy abiertos a explicar, ¿no? Los porqués de alguna calificación que tal vez no están de acuerdo. Con esto me despido, ha sido un gusto muy grande, pues poder compartir los conocimientos. Espero que hayan caído en terreno fértil y que valga la oportunidad para que ustedes sigan interesándose en aprender. Estoy a las órdenes y disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cisneros. Le extendemos nosotros desde nuestro equipo el agradecimiento por haber participado tan interesadamente en esta actividad que nosotros estamos ofertándola. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, nosotros, el equipo, estamos disponibles a través de los canales correo electrónico, grupo de chat, lo vamos a mantener activo un tiempo más. También vamos a mantener activo la plataforma e-learning durante lo que resta de este año para que ustedes puedan ingresar de manera libre cuando ustedes crean conveniente para que sigan revisando. Además de esto, pues como ya les habíamos comentado, ya creo que nos vieron poniendo en el grupo de chat,
un link para realizar una encuesta que para nosotros es muy importante y les solicitamos que por favor la vayan desarrollando en el transcurso de estos días. El día lunes, vuelvo a reiterar, estará lista la evaluación para que ustedes puedan realizar el examen de evaluación. Y oportunamente les vamos a hacer conocer los resultados para que ustedes puedan, si es que necesitan hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto. No solamente respecto a la calificación, sino a cualquier inquietud, comentario, recomendación, reclamo, estamos muy abiertos a recibirla de manera muy democrática y participativa, con el objetivo de garantizar la calidad de nuestros productos y además de garantizar una continua y permanente comunicación para poder seguir y continuar aportando con elementos de formación a ustedes. Con esto, pues, no nos queda más que poder... sí, tengo aquí un mensajito, lo que les hemos ofrecido. Al finalizar todo este proceso que hemos comentado, vamos a estar haciendo la edición de los contenidos para desarrollar un ebook que para ustedes pues les vamos a entregar como parte del curso con unas lecturas complementarias que las vamos a estar recopilando, recolectando, sistematizando y poderles entregar a través de un archivo comprimido que estará en la nube y les haremos llegar los links para que puedan descargarlo. Esto conjuntamente con la certificación en los tiempos que ya hemos comentado. A ver, voy a leer rápidamente algunas preguntas que están planteando. Buenas noches, van a dar el cuestionario para el examen. ¿Cuánto tiempo es el examen? El examen va a estar disponible a partir del día lunes, posiblemente en la tarde, estará ya disponible y va a estar, van a tener acceso al examen durante toda la semana. Hasta el viernes siguiente estará disponible para que en el tiempo que ustedes crean conveniente lo puedan realizar. El examen está programado para que ustedes puedan hacer varios intentos, si es que fuera el caso. Es una evaluación que lo consideren ustedes no para evaluarse o para cumplir un requisito, sino que es importante como una autoevaluación para ir fortaleciendo sus conocimientos. ¿Podrían enviar antes del examen, por favor? No hay problema con el tema de las preguntas. Por favor, ingresen normalmente al espacio de ejercicios. Ahí están los cuestionarios y ustedes pueden estarla revisando y hay varios intentos para hacerlo, ¿no? Ok, sí, lo vamos a estar editando, el ebook, para que ustedes puedan irlo mirando, ¿no? Que va a ser un compendio sistematizado para que lo puedan desarrollar. Nosotros intentaremos que en el futuro poder poner en consideración en la página web estará colgado un compendio de todos estos cursos con diferentes capítulos y con los diferentes facetas de la edición que esto corresponde. Perfecto. Yo creo que con estos antecedentes, doctor, ahí podrá usted observar los agradecimientos y la gratitud de los participantes a sus clases, pues esa es la mejor evaluación que ya estamos viendo de antemano. Agradecerle nuevamente y no sé si es que tiene algún comentario final. Bueno, nuevamente reitero mis agradecimientos a todos y pues que esto sirva, ¿no?, para que sean mejores estudiantes y profesionales al futuro.
medicina es un arte y una ciencia y tenemos que estar estudiando todos los días. Siempre aprendemos algo, aprendemos de los textos, aprendemos de nuestros pacientes, de la familia, y eso nos obliga a superarnos día a día. Muchas gracias a todos.